el hecho de que todos tengamos los mismos derechos, pues podemos usar Internet para lo que nosotros queramos. Entonces, se abría un fuerte debate que acerca de la apertura total o la regulación de esta tecnología. En su momento se presentó una discusión similar cuando Steve Jobs restringía el uso de sus iPods a usar únicamente música con licencia, música comercial con licencia, y de esa manera creando lo que Bono, de la banda de YouTube británica, consideraba el mejor invento en la industria musical después de la guitarra eléctrica, el iTunes. Entonces, las comunidades de geeks y de tecnólogos criticaron mucho esa postura de por qué restringir. Otra de las restricciones era con relación al uso de iTunes y de los portales de Apple, de los dispositivos de Apple, para la compartición, la distribución de pornografía. Entonces, había muchos que defendían que, pues, si bien no eran partidarios de ver pornografía, sí defendían el derecho de los demás, de algunos, a hacerlos. Entonces, Steve Jobs siempre buscaba el bien, siempre buscaba el bien en términos de decir que la tecnología se tenía que usar para lo que estaba bien, para lo que estaba bien visto, no por el hecho de que sea un derecho. Simplemente se va a permitir que cualquier persona haga uso indebido de la tecnología. Entonces, todavía es un debate que sigue abierto acerca de qué se restringe y qué no en materia de Internet, y muchos otros temas que tienen que ver con el contexto internacional, pero que pues quizá en el futuro, conforme los vayamos necesitando, podamos nosotros ya con el conocimiento adquirido hasta ahora del contexto internacional, podamos irles enlazando y buscando esa información específica en el futuro. Ahora, después de revisar el contexto internacional acerca de la globalización, acerca de la convergencia, acerca de las disposiciones internacionales, pues nos toca hablar acerca de el contexto nacional. Y hablando del contexto nacional, pues tenemos que comenzar desde el principio, y el principio tiene que ver con la época en la cual México tiene contacto con las telecomunicaciones. A partir de ahí comienza la historia, pues quizá no una historia romántica, ha sido una historia bastante de la que ha tenido las telecomunicaciones en nuestro país, principalmente por cuestiones políticas, principalmente por cuestiones de capacidad económica, pero al final de cuentas pues ha hecho todos esos eventos en el que ahora nuestro país pues esté considerado como uno de los mercados más atractivos para la industria de telecomunicaciones. Entonces, las empresas pueden quejarse, las empresas se quejan. Las empresas se quejan de que pues en nuestro país no se dan las condiciones para invertir. Últimamente, en estos 3 años de gobierno, pues hemos escuchado muchas quejas de las empresas y acrecentadas por los medios de comunicación acerca de que
México es actualmente el peor país para invertir y escuchamos ahí a las figuras políticas decir que la inversión se va a ir del país, que se va a congelar, que se van a congelar las inversiones, que no va a haber inversiones. Lo cierto es que las empresas no se van, las empresas no se van. Las empresas han encontrado y saben que México es uno de los mercados más atractivos de toda Latinoamérica, porque México gasta mucho. Las personas en México invierten mucho, gastan mucho. Y tanto es así que seguramente han escuchado que los negocios de Estados Unidos que están en el cinturón de la frontera, en El Paso, Texas, en San Diego, en Caléxico, eh, en Laredo, Laredo eh, la mayor parte de los negocios está a punto de cerrar sus puertas, están sufriendo una pérdida económica como nunca en su historia. ¿Por qué? Porque resulta que los estadounidenses casi no invierten, por lo menos no en esos negocios, no compran, no compran. Es el mexicano, son los mexicanos los que impulsan la economía estadounidense en esa región fronteriza. Eso a nivel de las ventas al menudeo. El, Incluso en otros estados de Estados Unidos, uno puede ver cómo el mexicano impulsa la economía por el hecho de que vas a un Sam's, vas a un Costco en Estados Unidos, y sí ves a los gringos, pues con su carrito, y pues sí, llevan varias cosas, sí, sí, entonces, sí compran. Pero ves a los paisanos que están allá y su carrito de comida, no llevan un carrito, llevan 2 o 3 carritos repletos de, ya saben, ¿no? De porquerías, de porquería y media, de botanas y de chelas y de botellas y un montón de comida y un montón de porquerías. O sea, es el hábito tradicional de nuestra cultura mexicana, pero que al final de cuentas se ve por qué, se puede apreciar el por qué Estados Unidos depende muchísimo del consumo de los mexicanos. Y eso allá, en nuestro país lo mismo. Las empresas, por más que digan que se van a ir y que se van a ir y que se van a ir, pues es como la esposa o el esposo que están diciendo a cada rato que se van y que se van y pues nunca se van. Y no se van porque saben que en ningún lugar pueden estar mejor. Es un mercado, un tamaño de mercado de miles de millones de dólares que está ahí, que los mexicanos están dispuestos a gastar. Cuando se habla de mercado, se habla de lo que los mexicanos están dispuestos a invertir en pago de internet, en amigos de Telcel, en nuevos chips, en suscripciones a servicios de streaming, suscripciones a los famosos tonos, esos quieres que cuando te hablen a tus celulares se escuche el de los tamales o se escuche el de las chácharas. O sea, es un dinero que los mexicanos están ahí listos para invertir, para gastar. Y entonces las empresas saben que no se van a ir, no se van a ir. Están de chillonas, están y a veces ni siquiera son las empresas las que lo dicen, son personas que ni siquiera tienen el control de las empresas quienes están diciendo que se van, pero no se van a ir. Van a ir. Que el contexto de las telecomunicaciones en nuestro país pues hace que puedan estar seguros, sin estudios de mercado, sin siquiera preguntar, hacer encuestas, sin siquiera hacer un estudio de mercado, saben que el dinero está ahí, que las personas lo van a gastar. Entonces, para llegar a entender ese contexto
de la importancia económica de las telecomunicaciones en nuestro país, pues es bueno, es necesario, porque estamos en la escuelita, revisar cómo llegamos ahí. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Por qué? Pues porque incluso cuando ustedes vayan a desarrollar su trabajo recepcional, hay una metodología sobre cómo realizarlo. Quienes todavía no saben qué tema desarrollar, por ejemplo, pueden empezar ya preguntándole a Google, por ejemplo, cómo hacer una tesis, y le pueden agregar un PDF para que descarguen el libro y ver cómo se hace una tesis, cómo se hace un trabajo recepcional, cómo se elabora una tesina, cómo se elabora un reporte. Y dentro del proceso para elaborar un trabajo recepcional, una tesis, siempre hay un marco de referencia. Y ese marco de referencia se compone de un marco histórico que representa precisamente la evolución de la actividad, la evolución del campo, es decir, eh, cómo empezó, cómo empezó a formarse el contexto que da origen al trabajo. Es un marco histórico, no tan amplio, pero sí es importante decir, bueno, pues ese trabajo tiene su origen en este acontecimiento. Y a partir de ahí, pues han sucedido estos otros eventos que le han dado forma y que han hecho que lo que nosotros observamos ahorita en el campo sea de esta manera. Y entonces nosotros vamos a trabajar en este punto de la historia. Es un marco histórico. También va un marco teórico, es decir, los conceptos que sustentan ese trabajo. Ahí no es necesario definir telecomunicaciones, no es necesario definir computadora ni antena, nada. O sea, solo es un marco teórico en términos de los conceptos que no son tan conocidos, pero que es importante entender para poder comprender ya su aplicación al trabajo. O sea, no se trata de poner un glosario completo de términos, solo los conceptos que no son tan conocidos y que se relacionan con el trabajo. Entonces, son los dos marcos principales que se requieren en cualquier momento del desarrollo, del estudio de un campo. Entonces, como marco histórico, precisamente del contexto nacional, pues debemos repasar cuándo inician las telecomunicaciones en nuestro país, desde el telégrafo o el teléfono. Y aquí, pues normalmente lo que se acostumbraba, o lo que se acostumbra en materias que hacen referencia a una serie de eventos históricos, pues es pedirles a ustedes que realicen una línea del tiempo, pero híjole, pues ya ahora el estudio de la ingeniería es como la cocina, ¿no? O sea, ahora pues ya no necesitas tanto trabajo para comer, para alimentarte. Ahora con una buena sopa marucha puedes resolver la parte de lo que necesitas hacer en la cocina. Entonces, por ejemplo, en esa referencia que les acabo de pasar en el chat, está precisamente esa línea del tiempo. Es un trabajo realizado por Telecomunicaciones de México y está, la verdad es que muy bien elaborado. Incluso viene el inicio de las telecomunicaciones a nivel de la época, digamos, moderna, con uno de los personajes que hizo posible realmente el inicio de las telecomunicaciones eléctricas, Samuel Morse. Y desde ahí hasta llegar a los satélites.
Faltan algunos eventos, sí, principalmente enfocados a lo que tiene que ver con Internet, con los servicios de televisión, pero en general aquí encontramos buena parte de los eventos. Y se va muy atrás, se va incluso muy atrás, desde que Samuel Morse patentó el telégrafo de punta de contacto. Con el punta de contacto, pues lo que causaba era una serie pues, de microcortos eléctricos, microcortos que generaban pulsos. Pues increíble que pues, el telégrafo a través de líneas eléctricas funcionara con ruido. O sea, lo que se introducía era ruido y calma. Y entonces, a través precisamente de la energía ya electromagnética, ya no solo era energía eléctrica, sino energía electromagnética, ¿por qué? Pues porque se utilizaba un par de cables y un par de cables que, a través del cual circulaba la corriente, pues entonces lo que se tenía era un efecto electromagnético, ya parecido a la línea de transmisión. Aquí la única diferencia es que el modo de transmisión que se utilizaba para las líneas telegráficas era una transmisión en par diferencial, en modo común o en par diferencial. Entonces, la transmisión en modo común y en par diferencial se distingue de la transmisión que estudiamos en línea de transmisión por un aspecto muy importante. Carlos, ¿se encuentra con nosotros? Carlos Alberto, Beto, ¿está ahí? Sí, profesor. Carlos, ¿a qué se le llama transmisión en par diferencial? El par diferencial no se le llama o se refiere al cable. Al cable, sí, se refiere al cable. Al tipo de cable, ¿no? No al tipo de cable, sino a la forma en la cual se usa. Bueno, sí, es un tipo de cable. En particular, el cable telegráfico, cable de un par de alambres. De hecho, el telégrafo usaba un par de alambres. Y ese par de alambres es muy similar al que se encuentra en el trolebús. Trolebús es alambres paralelos. De hecho, circulaba alrededor de todas las vías del ferrocarril en el pasado, así los postes con los alambres paralelos, como los del trolebús. Entonces, cuando realizamos una transmisión en par diferencial, ¿a qué se refiere? ¿Alguien sabe? Ricardo Méndez, qué gusto, tenía rato que no nos encontrábamos en el salón. Ricardo, ¿está por ahí? Ricardo, bueno, pues creo que seguimos sin encontrarnos. Sí está Ricardo. ¿A qué se le llama transmisión en par diferencial? ¿Qué les dijo el TENI en líneas de transmisión? La transmisión en par diferencial, como dice Juan Carlos, consiste en que sobre los dos alambres de la línea de transmisión se mandaban voltajes. Es decir, el voltaje se distribuía por igual en los dos cables. Quiere decir que entonces en el telégrafo los dos cables llevan corriente. Los dos cables. A diferencia de la transmisión en línea, como línea de transmisión.
en donde un conductor lleva la corriente y el otro lleva la corriente de regreso, de retorno. Entonces, el par diferencial, como el telegráfico, los dos alambres llevan corriente de ida. Y desde luego que entonces en el extremo, en cada uno de los extremos, debería haber una conexión a tierra. Es decir, para el canal de ida, digamos, la conexión a tierra estaba al final, en el extremo de la línea. ¿Para qué? Pues para que la corriente no pudiera regresar y entonces pues se detectaba allá en el lector, pero solo se detectaba, o sea, no se hacía nada en particular con la corriente, ni siquiera se encendía un foco, nada, o sea, se detectaba cuando excitaba precisamente el detector de punta, pues únicamente se detectaba, pero aún así pues, la corriente después se iba a tierra. Y de esa manera se evitaba que la corriente circulara, no tenía dónde circular de regreso. Y en línea de transmisión no. ¿Recuerdan? En transmisión, pues la antena no está conectada a tierra. O sea, es la línea conectada a la antena y depende de qué tanta energía pueda disipar la antena y el resto de la energía va de regreso. Entonces, algo así como el trolebús, por eso tiene muchas pérdidas. ¿Por qué? Porque transmiten par diferencial. En el trolebús, las dos líneas llevan corriente. Entonces, si ven, pues los señores tienen que enchufar los contactos a ambos. Y se ve precisamente cómo jala. ¿Por qué? Porque se cierra el circuito del vehículo que está conectado a tierra. Entonces, es un sistema que tiene muchas pérdidas, tiene una muy poca eficiencia energética. Y en el caso de la línea, bueno, de la triste línea 12 o de la otra línea que va de Pantitlán hacia Mesa, creo que va hacia allá, la línea A. Si ven ahí, pues los alambres están verticales, no están horizontales. Entonces, al estar verticales, quiere decir que ya no es un par diferencial, sino que la corriente va por un conductor, generalmente el conductor inferior, y el conector superior sirve como el de retorno y para cerrar el circuito. Entonces, el circuito es completo. Entonces, así funcionaba precisamente el telégrafo. Ya era un tipo de energía electromagnética y por eso es que ya podía ser tratado como una telecomunicación electromagnética. Entonces, aquí pueden encontrar precisamente todo el desarrollo histórico, por ejemplo, en 1849, aquí lo dice, en 1849 se asigna la primera concesión de telecomunicaciones. Se otorga el primer permiso, la primera concesión a un español, Juan de la Granja, para instalar una línea telegráfica entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. En 1849 se otorga, en 1850 comienzan los trabajos y en 1851 se termina el primer tramo entre la Ciudad de México y Puebla. Es decir, el 5 de noviembre de 1851 se inaugura esa primera línea telegráfica, 40 leguas, no sé cuánto equivale 40 leguas, la verdad. Son cosas que a veces se te pasa, pasas por alto, pero en el pasado se usaba mucho las leguas, esas 40 leguas, y que posteriormente, ya en 1852, se completa el tramo hasta Veracruz. ¿Y por qué era necesario mantener comunicado la Ciudad de México y el puerto de Veracruz? Pues porque era el puerto, precisamente el principal puerto, o el único puerto, por donde llegaba
todos los viajeros y los productos comerciales desde el otro continente. Entonces, ahí precisamente arranca la carrera de las telecomunicaciones. Van a ver más adelante cuando aparece ya va relatando una serie de eventos, se los dejo ahí para que ustedes lo lean con calma. Las fechas históricas de cómo comenzó a utilizarse el telégrafo y posteriormente para las labores gubernamentales, y desde ahí pues ya la idea de regularlas para que pudieran ser usadas para el desarrollo. Entonces, ahí vienen todos los eventos. Después, más adelante, aparece el teléfono. Pues el teléfono. Aquí hace referencia hasta del telegrama Zimmermann. Es un evento histórico importante en la historia del país, porque a través del telegrama Zimmermann, durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial, mejor dicho, Primera Guerra Mundial, Alemania invitó a México a que fueran aliados, que se aliara con ellos, permitiendo así que pues tropas alemanas y todo su armamento pudiera ser instalado en México, precisamente para pues tener un punto de dominio aquí cerca de Estados Unidos. Y a cambio le ofrecía a nuestro país recuperarle todo el territorio que le había sido arrebatado a través de los tratados de Guadalupe Hidalgo, y que le arrebató al país Texas, Nuevo México, Arizona. Alemania le ofertó, decir, bueno, si te alías con nosotros, nosotros nos encargamos de que te lo regrese. Pero pues ya pues México no se atrevió, pensó en las consecuencias, y qué bueno que no lo hizo, si no, pues nos estarían bloqueando como a Cuba. Si recuerdan, el bloqueo de Cuba se da porque durante la Guerra Fría, Cuba permitió que Rusia colocara en su isla misiles nucleares. Entonces, cuando Estados Unidos se dio cuenta, pues tomó represalias, obligó a los rusos a llevarse sus misiles, y no solo eso, a partir de ahí embargó por completo a la isla de Cuba. Entonces, desde la Guerra Fría, ¿no? Entonces, si México hubiera accedido a aliarse con Alemania, lo más seguro es que actualmente nos pasaría lo mismo que a Cuba. Y si ven, pues Cuba tiene el apoyo de Rusia, y aún así, pues el embargo prevalece. Entonces nosotros, aún teniendo el apoyo de Alemania, pues estaríamos pagando las consecuencias de haber aceptado la propuesta de ese telegrama Zimmermann. Japón, por ejemplo, que se alió con los alemanes, hasta la fecha sigue pagando una renta carísima a Estados Unidos. No recuerdo bien la cantidad que Japón tiene que pagar de su ingreso a Estados Unidos como parte de los tratados del fin de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, las dos bases militares que tiene Estados Unidos en Japón, y que protegen al mismo tiempo a Japón de Corea del Norte, de China, Japón las tiene que mantener. Entonces son ciudades de super lujo, esas bases militares, y Japón tiene que mantenerlas a cambio precisamente de, pues a partir de los tratados de la rendición de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí precisamente las telecomunicaciones en la historia tuvieron un papel relevante, porque fue a través de ese telegrama donde se da ese evento de la historia. En 1926,
surge la Ley de Comunicaciones Eléctricas y vienen todos los eventos. Aquí lo dejamos. Viene incluso la fecha de la instalación de la estación terrena de Tulancingo. Entonces, en 1968, precisamente por las Olimpiadas, se decide instalar un primer puerto satelital que pudiera precisamente pues dar salida a todas las transmisiones televisivas que iban a ser necesarias para transmitir las Olimpiadas. Y se instala la estación terrena de Tulancingo en época normal de que pudiéramos salir. De hecho, pues una de las salidas obligadas para ustedes sería ir a conocer la estación terrena. Al principio lo llegamos a hacer, llevamos a las primeras 3 generaciones, llevamos a la estación terrena. Después vino la huelga y como pues a partir de ahí adquirimos el título de porros, los porros de la UACM. Por seguridad nacional nos negaron el acceso a las instalaciones por el hecho de ir de la UACM y que éramos porros. A partir de ahí pues nos bloquearon. Después nos volvieron a aceptar, pero vino la pandemia. De hecho, justo en ese semestre vino la pandemia y pues ya se cancelaron todas las visitas, y actualmente pues no aceptan visitas presenciales. Pero ahí en 1968, ahí está en la historia, todo, digamos, hacia lo satelital, hasta el 2012. Entonces, ahí está los puntos relevantes. Nosotros solo resaltamos otros eventos. Ya vimos ahí en la línea de tiempo que en 1851 efectivamente entra la telegrafía, una primera línea telegráfica que comunicó a la Ciudad de México con la ciudad de Puebla. La primera concesión se había dado 2 años antes, en 1850 inician los trabajos y en el 51 la operación. Y ya para finales de 1852 se completa el tramo entre la Ciudad de México y la ciudad de Veracruz. En 1878 se da la primera concesión telefónica. De hecho, la primera línea telefónica como tal, la que se instaló y que se pudo usar en el país, fue una línea muy corta que permitía comunicar a la Ciudad de México con el pueblo de Tlalpan. Lo que ahora es la alcaldía de Tlalpan, pues en el pasado pues era el pueblo de Tlalpan, así como era el pueblo de San Lorenzo Tezonco, y ahora pues ya está todo integrado en la Ciudad de México. En el pasado pues era el pueblo de Tlalpan. ¿Y por qué era importante esa línea? Porque era el principal punto de ingreso a la Ciudad de México. ¿Recuerdan la historia? En la historia hay digamos, una serie de eventos que hacen referencia precisamente a esa zona de la ciudad, al sur de la ciudad. La batalla de Churubusco, por ejemplo, se dio precisamente ahí porque en esa zona, para poder llegar al centro de la ciudad, había que atravesar varios ríos, entre ellos el río Churubusco. Cuenta la historia y hay evidencia fotográfica de que el río Churubusco era un río muy ancho, muy grande. Y solo había un puente, y ese puente estaba sobre lo que ahora es la calzada de Tlalpan y que en el pasado era pues el camino al pueblo de Tlalpan.
Y sobre ese camino, que era uno de los caminos más amplios de aquel entonces, con derecho de vía, pues se instalaron los primeros postes para la primera línea telefónica. Entonces era importante porque así avisaban, oye, ¿sabes qué? Pues ahí va el enemigo, ¿no? Y entonces de esa manera en el Zócalo de la ciudad, en el Palacio Nacional, se podía tener comunicación. Entonces, la batalla de Churubusco de aquel entonces precisamente se dio ahí porque pues bloquearon el paso del enemigo, una batalla muy, muy importante y que desafortunadamente se perdió porque se quedaron sin parque. Se quedaron sin parque y entonces pues el ejército invasor pues pudo pasar hacia la ciudad, hacia el castillo de Chapultepec. Entonces, esa fue la primera línea telefónica. Entonces, en 1878 inicia ya formalmente la telefonía en nuestro país. Por otro lado, en 1923 arranca la radiodifusión con la invención de la radio. La primera radiodifusión como tal, pues era un canal, era una estación de radio ya por completo comercial de las familias que conocemos actualmente. Por ejemplo, la familia que tiene actualmente las estaciones de multimedios, las estaciones de Radio Centro, realmente, pues fueron las primeras que invirtieron en ese sistema de radioaficionados. De hecho, ahí, para el sistema de radio, tuvo un papel muy importante lo que ahora son los ratas del PRI, el Partido Nacional revolucionario impulsó precisamente el desarrollo de esa radiodifusión porque pues, les convenía, ¿no? Entonces los apoyó precisamente para que se impulsara la industria de radiodifusión. Lo mismo pasó con la televisión. Con la televisión, de hecho, pues fueron el mismo Partido Nacional Revolucionario el que patrocinó precisamente los primeros equipos a través de los cuales se realizó la primera transmisión de televisión en el país, en el centro de la ciudad. En las calles del centro se hicieron las pruebas, se instalaron los equipos y se transmitió unas cuantas calles la señal de televisión. Entonces, fue ahora sí que a nivel político cuando se impulsó el ingreso de la televisión en el país a nivel de los primeros equipos. González Camarena pues tuvo un papel fundamental en la introducción de la televisión en el país y después, como seguro recordarán, él tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la televisión a color. Surgen los primeros canales de televisión, uno de los cuales estaba ubicado donde ahora es Plaza Delta. Después se convertiría en el Parque del Seguro Social. Después era un estadio de béisbol y ahora es Plaza Delta. Ahí estaba ahí se instaló el primer canal de televisión comercial. Y después se unificó en el telesistema mexicano, que ahora es Televisa, ya con los primeros canales de televisión abierta. En 1950 estamos hablando de el inicio de las comunicaciones modernas. En 1950 se estaban sucediendo en el mundo diferentes eventos muy importantes sobre las telecomunicaciones. Ya para ese entonces ya se había publicado el trabajo de Shannon sobre el uso de
un elegante procesamiento de señales para poder hacer un uso eficiente del espectro electromagnético. Entonces, ya con ese trabajo de Shannon se abre la puerta al desarrollo de realmente de las telecomunicaciones modernas. En esa época, en 1950, estaba ya a punto de ser publicados los trabajos que llevaron a la invención del transistor. Quiere decir que por eso es que en ese entonces, pues las televisiones no podían usar transistores, todas las televisiones estaban hechas de bulbos, porque apenas estaba recién inventado el transistor, que dio lugar a que 5 años posteriores a su publicación, pues ya se tuvieran los circuitos integrados y arrancara la época moderna. La televisión en ese entonces pues no podía hacer uso de satélites. La razón pues es hasta cierto punto lógica. Si en 1950 ya existía la televisión, entonces, ¿por qué razón no se podía usar los satélites? Ángel se encuentra con nosotros. Ángel. Sí, profesor. Ángel, ¿por qué razón en 1950, si ya existía canales de televisión, por qué no se podía transmitir vía satélite? Vía satélite. No tengo. Pues no estaba tan desarrollada esa tecnología, yo me imagino. Desarrollada. Si dice Sam, pues ¿por qué no había satélites? Más bien, ¿no? Gracias, Sam. Gracias, Ángel. Pues efectivamente, no se podía usar la televisión satelital porque no había satélites. El primer satélite se puso en órbita en 1956, el Sputnik 1, y en 1957 ya el Sputnik 2, que era un satélite ya comercial por parte de los rusos. Quiere decir que la televisión en ese entonces pues solo se podía transmitir por vía aérea. Nacen ahí propiamente pues desde la radiodifusión con la televisión, nacen la transmisión de radiofrecuencia por vía aérea y por vía terrestre, por vía aérea y por vía terrestre en términos de radiofrecuencia. Entonces, ya para ese entonces, pues las señales de la tecnología de radiofrecuencia pues ya había sido probada, utilizada en otras partes del mundo, entonces pues ya a nivel aéreo pues ya se podía utilizar perfectamente. Las primeras estaciones que se utilizaron fueron pues, estaciones de AM, en el caso de televisión, pues una televisión por completo analógica. La televisión obviamente pues tenía que usar bandas del espectro más arriba de la señal de AM, pero no podía usar satélites. O sea, fue hasta 1960 cuando inician las gestiones para que México entrara a la red internacional de satélites. Ahí en el documento de la semblanza histórica, ahí lo pueden leer con más calma, y habla de la instalación que termina en 1967-68 con la instalación del primer telepuerto. Entonces, en 1964, dice, se establecen en Washington las bases de la red satelital Intelsat.
Y pues a partir de ahí, pues México busca entrar. En 1967 se integra como miembro del consorcio Intelsat. Y a partir de ahí, o sea, no es que hasta 1967 haya nacido la intención. O sea, desde que se descubren los satélites, pues México comienza a hacer las gestiones para poder hacer uso de estos satélites, pero no fue sino hasta 1968 cuando ya pudo hacer uso de los satélites a través de la instalación de la primera estación terrena de Tulancingo. Entonces, y ya con los satélites, en 1989 surge un nuevo segmento de mercado que es la televisión y audio restringidos. No quiere decir que hasta 1989 se haya podido usar los satélites para la televisión. Ya en 1968 ya podía abrirse la televisión al extranjero. De hecho, los Juegos Olímpicos de 68 fueron transmitidos por primera vez a todo el mundo desde el telepuerto de Tulancingo. Entonces, a partir de ahí, pues ya se podían sintonizar eventos que sucedían en otras partes del mundo. Por ejemplo, la llegada del hombre a la luna se transmitió ya precisamente vía satélite a todo el mundo, ya con el uso de las redes satelitales de Intelsat y otras redes internacionales de satélites. Ahí, curiosamente, no recuerdo si fue en esta materia, en la de calidad, que les comentaba de un compa, de un amigo de la Universidad de Zurich. Bueno, actualmente ya no está ahí, pero curiosamente decía que y por eso surgió la amistad, la plática, tanto por la cámara, pues él estaba ahí a cargo de una de las cámaras que desde una distancia, la verdad, muy, muy larga, se veía el evento y podías ver ahí en la cámara en alta definición a Angela Merkel en el evento, una tecnología de transmisión increíble de la televisión alemana. Y me platicaba que su papá, precisamente, había estado en México desde 1968 transmitiendo los Juegos Olímpicos para la televisión alemana. Su papá precisamente había estado en Tulancingo, había estado en la Torre Central de Telecomunicaciones en México, supervisando la transmisión. Ya para 1986, de hecho para el Mundial, él incluso pues ya había venido a México, por eso decía que conocía México, conocía varios lugares, le había tocado estar en Guadalajara, le había tocado estar aquí y toda su familia trabajaba en la televisión alemana. Entonces, desde 1968, pues ya la transmisión televisiva pues había alcanzado escalas internacionales. Las antenas parabólicas como tal, pues comienzan en 1989, ya podían instalar antenas parabólicas, es decir, no, a pesar de que en la imagen se puede apreciar ahí Sky y Dish, no surgen en esa época. Lo que surge es la televisión y audio restringidos. Entonces, pues quien tuviera los recursos podía instalar una antena parabólica y pues ya a través de la antena parabólica sintonizar directamente del satélite a televisión en casa. Entonces, aún así, pues era todavía una televisión en su mayoría analógica, de muy baja calidad,
y muchas veces pues se instalaba la antena, pero los canales que se sintonizaban pues eran en inglés. O sea, se podía sintonizar canales de Estados Unidos, por ejemplo, pero en inglés. Entonces, así empezó la televisión restringida en nuestro país, hasta que con la llegada de de DirecTV, con la llegada de DirecTV, pues comienza formalmente la incursión de nuestro país en la televisión, en los servicios de televisión satelital. En 1989 arranca la televisión restringida en nuestro país. En 1984, es decir, apenas poco tiempo después, 3 años después de que se desarrollara el primer teléfono celular en el mundo, pues arranca ya en nuestro país la primera red de telefonía móvil. Era una red bastante costosa. Dos empresas comienzan la carrera de la telefonía móvil. Una era Telcel y la otra Iusacell. Las dos primeras empresas que desde un principio estuvieron ahí en el mercado. Una mayor inversión por parte de Iusacell en un principio, era la red más grande. Y en ese entonces el servicio de telefonía celular era muy caro, muy costoso. Los primeros teléfonos que se utilizaron en ese momento, pues eran teléfonos de primera generación, de muy corto alcance. Lo curioso es de que pues en ese entonces, y todavía hasta la fecha, llegas a ver, pero en ese entonces era más común pues que no hubiera señal. No hubiera señal en muchos lugares. Entonces veías a las personas con su tabique, así como que siempre se salían de los lugares cerrados y señalaban al cielo buscando el satélite, ¿no? O sea, todavía hasta la fecha ves a personas, y me ha tocado ver profes de ahí de la universidad y estudiantes que se salen para buscar el satélite. Pues, ¿cuál satélite? La telefonía móvil nunca usó satélites, eran estaciones base. Y el servicio era muy limitado, y aparte que era muy costoso. Como en todos los servicios de telecomunicaciones, el costo de la infraestructura no la pagan las empresas. O sea, las empresas prestan el dinero. Cuando se instala una nueva red de fibra óptica para una empresa de telefonía, de televisión, o se amplía la red de microondas, pues ellos prestan el dinero, ¿no? Lo patrocinan, prestan el dinero para instalar las torres, instalar los derechos de vía, gestionar los derechos de vía, instalar las fibras, y ellos prestan el dinero, pero después el costo se divide entre todos los usuarios, eso nos los cobran a nosotros. Entonces, pues eran muy poquitos usuarios, entonces el costo era muy alto y no existía la modalidad del que llama paga. Iusacell, por ejemplo, en ese entonces, desde el momento en que si tú tenías un celular de Iusacell, desde el momento en que te llamaban y comenzaba a timbrar, desde el primer timbre ya te estaba facturando Iusacell. A pesar de que no contestaras, tú dices, tengo una llamada perdida. Pues sí, pero esa llamada perdida, durante el lapso que estuvo timbrando, te cobraba. Así era el servicio de telefonía en un principio. Por eso es que pues no a cualquiera le daba su número de celular. O sea, solo en casos muy necesarios decías cuál era tu número de celular, porque era muy caro. Entonces, desde ahí comenzó a distinguirse dos grandes vertientes en la industria de telefonía móvil. Por una parte, Iusacell, un servicio más enfocado a las clases pudientes, porque Iusacell no te liberaba un servicio
si no dejabas como reserva una tarjeta de crédito. Entonces, pues en ese entonces la cantidad de tarjetas de crédito disponibles en el país era muy limitada para las clases pudientes. Entonces, solo las clases pudientes podían acceder a un servicio de telefonía celular. La otra opción que te daba Usacell era que dejaras una fianza. Y pues trasladado a la época actual, pues esa fianza era alrededor de 10,000 pesos, el equivalente a 10,000 pesos actuales. Es decir, si tú quieres un servicio de telefonía celular, sí, pagas una fianza de 10,000 pesos y con eso tienes el servicio. Entonces, por el otro lado, Grupo Carso, con Telcel, se dio cuenta que por el lado de los pudientes, vamos a decirlo así, pues no iba a poder competir con Usacell. Era un mercado ya bastante controlado por Usacell. ¿Por qué? Pues porque le ganó a nivel de marketing los principales colores que a nivel de marketing funcionan mejor. Ningún color, ninguna combinación de colores va a vender más, jamás, en ningún producto, que el rojo y el blanco. El rojo y el blanco son los colores que más venden en el marketing. ¿Por qué? Pues por esa razón la Coca-Cola usa esos colores y porque precisamente se relaciona con la Navidad, con Santa Claus y todo un conjunto de razones psicológicas de por qué la combinación blanco y rojo venden más. Incluso son sinónimos de elegancia, son sinónimos de sofisticación. Por eso es que la mayor parte de los Ferraris tradicionalmente pues son rojos. Entonces el rojo y el blanco tiene un significado psicológico comercial muy, muy relevante. Entonces, Usacell pues ya tenían los colores que más vendían. Entonces, a Grupo Carso le costó mucho trabajo competir con Usacell en las clases pudientes. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Grupo Carso? Creó uno de los negocios más exitosos del mundo, que se ha exportado al mundo, que es el famoso negocio de los abonos chiquitos. Los abonos chiquitos. Mientras que Usacell se enfocó a los que tenían dinero, la estrategia de Telcel fue voltear a ver a las clases jodidas, a nosotros los jodidos. ¿A través de qué? A través de el famoso sistema amigo de Telcel, las tarjetas de prepago. Ya para ese entonces, pues ya estaba en puerta la segunda generación de telefonía celular y el teléfono emblemático de la segunda generación fue el StarTAC de Motorola. Ese teléfono era muy... de Motorola. Fue un teléfono que está considerado como una de las obras más perfectas de la ingeniería de diseño, el StarTAC de Motorola. Era un teléfono muy elegante, en su momento muy elegante. A nivel de ingeniería de diseño era ergonómicamente muy bueno, muy elegante. Incluso ganó premios en ingeniería de diseño. Pero tenía dos grandes problemas. Uno era la antena, que la mayor parte de los usuarios con el paso del tiempo tenían que ponerle un durex para sujetar la antena porque nada más se sumía, se rompía fácilmente. Y la otra era la batería. Llegaba un momento en que tenías que dejarlo cargando toda la noche para que la batería te durara 3 horas a lo largo del día. Entonces, sí, la mayor parte del tiempo tenía que estar cargándose la batería. Obviamente, pues era el principio de la telefonía. Y
gracias a las tarjetas Amigo de Telcel, las tarjetas de prepago, pues una buena parte de la población jodida pudo acceder a un teléfono celular. Entonces, hay algo que se le tiene que reconocer a Telcel, que de alguna manera estuvo del lado de los jodidos y pensó en los jodidos, mientras que Iusacell se enfocó a la clase pudiente. Entonces, a una mamá que tenía a su hijo lejos, o el esposo que trabajaba afuera, una mamá que tenía un familiar en el hospital o algún familiar enfermo, no le importara que el minuto te costara 4 pesos, 5 pesos. Así empezaron las tarjetas de prepago. Hablabas un minuto y ¡zas! Te descontaba 4 o 5 pesos. Entonces no le importaba que el servicio fuera caro. Lo que le importaba era al menos tener un minuto para cerciorarse que sus seres queridos se encontraban bien o recibir una razón importante. Entonces, algo digno de reconocerle a Telcel es que siempre estuvo en el mercado de los jodidos. Claro que a partir de ahí, pues como los jodidos somos los que más gastamos dinero, pues Telcel se convirtió con el paso del tiempo en el líder. Incluso Iusacell posteriormente pues volteó a ver al mercado de los jodidos cuando vio que los ricos no pagaban, que el crimen no paga, porque no gastan tanto dinero. O sea, es como poner una taquería en las lomas, pues va a quebrar porque los ricos no gastan su dinero. Entonces, Iusacell cuando vio que los ricos no le daban tantos beneficios como los que esperaba, pues entonces volteó también a ver al mercado de tradicional, popular mexicano, y sacó también sus tarjetas de prepago. Entonces, sin saberlo, Telcel en ese momento había iniciado uno de los mercados más exitosos que ahora es copiado por Electra, es copiado por Coppel y es copiado por buena parte de las empresas estadounidenses. En Estados Unidos puedes sacar un carro del año y te lo dan, pero siempre vas a estar endrogado, te dan facilidades y estás pague, y entonces pues la mayor parte de lo que se vende en Estados Unidos se debe. La mayor parte de los carros que circulan en Estados Unidos todavía no han sido pagados, la mayor parte de los productos que se consumen no han sido pagados, la gente siempre está endrogada, y es un modelo de negocio que surgió a partir del éxito de Telcel de pensar en los jodidos. Entonces, terminamos el día de hoy con este evento. Dice el Gus de 1968, si recuerdan, pues en ese entonces la economía, la economía de México era tan fuerte, en el 68-70, que incluso fue el único país en el mundo que le soltaron tanto las Olimpiadas como el Mundial de México 70. O sea, las Olimpiadas en el 68 y México 70. Fue el único país y que no causó tantos estragos, y al poco tiempo el del 86. Después de eso, en toda la historia, solo eso lo ha podido hacer Brasil. Pues si recuerdan, Brasil, después de haber organizado los Juegos Olímpicos y el Mundial, para la economía de Brasil quebró. Brasil está quebrado desde aquel entonces. Y México no. México pudo organizar Olimpiadas y Juegos Olímpicos, 68 y 70, y la economía del país resistió, y resistió muy bien. Y después llegaron otros gobernantes y se acabaron todo. Entonces, muchas gracias por su atención. El día de mañana terminamos con el contexto nacional y pasamos ya a la parte de regulación. Que tengan un bonito día. Nos saludamos más tarde en la otra materia. Gracias, profe. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana.